Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestro quinto conversatorio sobre la estética del canto coral. Jorge Hernán nos acompaña esta noche, quien nos va a estar hablando en relación a esto. Los invito a que si pueden tener sus cámaras prendidas, pues bienvenido para tener un contacto un poco más cercano, si les da la conexión. Eh, el micrófono lo mantenemos apagado, por favor. Si necesitamos hacer alguna pregunta, pues podemos interrumpir en cualquier momento. Creo que se nos presta pues como el espacio para hacerlo. Si tenemos preguntas, bienvenidas sean siempre todas las preguntas que tengan. Recomendación con el celular y los chats, el WhatsApp y estas otras redes. Recomendación no tenerlas a la mano como para tratar de estar muy atentos al conversatorio. Y ahora bien, si tienen redes sociales, si nos pueden comentar con @Festival Coral de Medellín, el festival Somos Todos, la estética del canto coral y conversatorio. Entonces, nada, bienvenidos a todos, maestro, nuevamente un placer escucharlo esta noche y muy atentos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Me voy a permitir hacer un brevísimo resumen de todas las conversaciones que hemos venido teniendo, que se llama la estética del canto coral, pero realmente esto es un pretexto para contarles a todos ustedes y a todos los que se vayan enterando, es que estamos haciendo una campaña para que todos reconozcamos ese hermosísimo instrumento que tenemos con nosotros desde que nacemos, que se llama la voz humana y que puede producir momentos de placer y de disfrute muy grandes a través del canto y, ¿por qué no?, también a través de la conversación o de la lectura o de sencillamente la presentación en público de un poema o de cualquier narración especial. La voz, de todas maneras, ustedes saben, la hemos tenido de una manera muy intuitiva y casi siempre nos detenemos muy poco para conocer el instrumento como tal, como conocemos un violín, una guitarra, un violonchelo, un clarinete, una flauta, en donde vamos descubriendo las partes que tienen, las zapatillas, las cuerdas, que los trastes, que la afinación, todo aquello que también lo tiene ese instrumento que se llama la voz humana. Lo que hemos tratado en las conversaciones anteriores se lo voy a resumir rápidamente. En primer lugar, hicimos precisamente la presentación de las partes del instrumento, que realmente, digamos que podía extenderse a todo el cuerpo. Pero realmente lo que más funciona directamente con el instrumento es, en primer lugar, la respiración, tener un buen control respiratorio, el buen manejo del diafragma como el músculo rector, llamémoslo así, que está eh, haciendo intuitivamente, o sea, de una manera muy natural, la respiración y que necesariamente tenemos que aprender a volverlo como de una expresión mucho más consciente. Lo que hacemos con estas charlas es volver consciente el proceso del canto que se produce en ese instrumento que se llama la voz humana. Después de la respiración, cuando tratamos ese tema que está grabado y que todos ustedes pueden consultar, ya Víctor, próximamente lo vamos a tener en la página de la Corporación Ensamble Vocal de Medellín. En multimedia vamos a tener todas las conversaciones que estamos teniendo y muchas más que vamos a tener sobre diferentes asuntos del canto. El siguiente tema que tratamos entonces, les decía, fue el tema del apoyo, porque la respiración tiene dos procesos, llamémoslo así a grosso modo, que son la inspiración y la expiración. El proceso de expirar, es decir, de botar el aire, se hace mediante, en el canto y también en la voz hablada, mediante un elemento que se llama el apoyo. Apoyar, que muchos profesores y los directores de coro y los cantantes le dicen a sus alumnos, por favor, apoye, apoye, apoye. Y el otro no sabe qué es apoyar. Apoyar es el control, ejercer un control muy consciente del proceso de la expiración del aire, en donde tenemos que aprender a guardar mediante unos ejercicios de tensiones musculares o de el estirar los músculos, de aprender a controlar el diafragma, los músculos intercostales, los músculos pectorales, lumbares, de la espalda, todos los músculos que entran en el proceso
del control de la respiración, el control de la expiración, es decir, de la botada del aire, y a eso se le llama apoyo. Hablamos del apoyo y luego en otra conferencia ya estuvimos hablando de las cuerdas vocales, que eran dos membranitas, que habían unas cuerdas falsas, que así se llaman, que todas están en la laringe y que se insertan entre dos cartílagos, el cricoides y el aritenoides. Y hicimos una rápida visión de la anatomía, de la fisiología de la voz, y también hicimos unas recomendaciones sobre el cuidado de la misma. Finalmente dijimos que el canto era un proceso natural en donde cada uno lo asumía de la manera más cómoda. Sin embargo, para el canto coral o el canto profesional o inclusive para el canto de jazz o el canto de rock, tenemos que ejercer unos controles para que no produzcan fatiga en nuestras cuerdas vocales, ocasionando después enfermedades como son los nódulos o sencillamente callosidades o ulceraciones que obligan a las personas a que les intervengan quirúrgicamente y que muchas veces pierden el color natural de la voz. Hablamos también de la lengua, de la boca, de la abertura de la boca, de cómo en la boca se producen todas las vocales y cómo se ejerce un control para las consonantes también. Todo esto que estoy mencionando a ustedes se va a especificar o se va a hacer en detalle mucho más adelante, porque este taller no se acaba en 5 o 6 conversaciones. Este es un curso del instrumento musical aplicado al canto, aplicado a la conversación, aplicado a la lectura, aplicado a muchos asuntos. Este instrumento es lo único que estoy buscando con compartirles estos talleres, es volverlo consciente, porque cuando tengamos conciencia vamos a descubrir que realmente todo el mundo puede cantar. Y aquí tendríamos que recoger el principio filosófico de José María Bravo Márquez, que fue el inspirador, digamos, de nuestro festival coral, que decía, todo el que habla canta. Y a él no lo entendieron en ese momento. Pero ahora que he venido profundizando mucho más sobre el estudio del instrumento, he descubierto que finalmente, y hoy lo voy a mencionar en la conversación, que la gente no, o las personas no son desafinadas o el instrumento no es malo, el instrumento es perfecto cuando nacemos, solo que nunca tenemos conciencia del buen manejo de ese instrumento. Y en la clase pasada terminamos hablando de la abertura de la boca, cómo se hacía, cómo no en las notas agudas constreñir las comisuras de los labios o los bucinadores, estos músculos, o cómo inclusive tener un control de todo el aparato respiratorio y el aparato fonatorio, porque llamémoslo como un aparato porque es el instrumento musical. Sigámoslo llamando el instrumento de la voz, para que nos entendamos muy fácil. Y hoy voy a comenzar tratando, dentro de lo que ya toca mucho más con la estética de la voz humana, con varios temas que son importantes. Hoy vamos a hablar de la terminación de las frases musicalmente hablando, o sea, de las notas, de los sonidos musicales o de las notas habladas. Hoy vamos a hablar de los ataques. Ataques son la manera como se produce un sonido y cómo son, tenemos ataques neutrales, tenemos ataques metálicos o ataques que son mucho más pastosos, digamos. Y, o sea, vamos a hablar del inicio de la nota. Hoy también vamos a hablar del volumen de la voz, cómo se controla el volumen de la voz, aplicando todos los temas que hemos venido conversando en todos estas conversaciones. Y finalmente hoy vamos a hablar de la tonalidad, que es lo que la gente llama los registros, y vamos a explicar claramente cuáles son los registros de la voz humana de ese instrumento. Vamos a ver cómo se entrenan las zonas extremas de la voz, o sea, las notas graves y las notas agudas. Vamos a hablar de la extensión vocal y de los tipos de voz hoy. Vamos a tocar el tema también de la voz en los niños, la voz las personas que están cambiando ya su voz, que es la pubertad. En la pubertad, cuando viene el engrosamiento y el alargamiento un poco de las cuerdas vocales. Y vamos a hablar finalmente de la afinación y aquel concepto equivocado de no tener oído musical.
Todo eso lo vamos a controlar hoy y lo vamos a manejar porque todo tiene solución y todo tiene una explicación desde el punto de vista del instrumento que se conoce como la voz humana. Aquí vamos todos y yo creo que hasta aquí se han comprendido los temas. Si tienen alguna pregunta antes de comenzar, este es el momento para hacerla sobre los temas ya tratados en conversaciones anteriores. Maestro, importante lo que acabas de decir. Si alguien se ha perdido las conversaciones anteriores, pues me pueden dejar en el chat de esta conversación o mandar un correo a victorosorio@gmail.com para poderlos adicionar y compartirles los enlaces de las grabaciones de las conversaciones anteriores. Muy bien. Dentro del proceso del canto hay un tema que es para mí el más importante en lograr la belleza estética del instrumento y es la terminación de las frases o de las notas musicales. Porque normalmente casi todos los cantantes tienen problemas para acabar las notas. Por ejemplo, la última nota les suena ahogada, o sea, o termina con demasiada brusquedad, o suena con sonidos discordantes o digamos que no corresponden a la afinación adecuada, o tienen constricciones. Recuerden que los músculos constrictores son los que están manejando todas las cuerdas vocales, que son las dos membranitas, terminan con constricciones incontroladas y entonces producen un sonido que es un sonido inadecuado para el instrumento. Entonces, vamos a explicar cómo toda frase musical, cantada o hablada, debe terminar de una manera consciente. Y para eso necesitamos fortalecer el apoyo, es decir, el control de la expiración y por supuesto tener los músculos en función muy bien, los músculos que están actuando sobre las cuerdas vocales y sobre el diafragma muy conscientemente para que todo el mundo pueda tener una comodidad en la voz cantada o en la voz hablada. Ustedes encontrarán en la historia de la música cantantes que tienen una voz muy hermosa, muy natural y que dirían, este no necesita técnica vocal. Y aquí vengo a reforzar el tema de la técnica vocal. Les quiero recordar que la técnica vocal no es el instrumento. La técnica es el mecanismo por el cual solucionamos muchos temas que tienen que ver con el instrumento, como la técnica de la guitarra. Si alguien estudia técnica de guitarra que llaman clásica, obviamente podrá tocar música popular mucho más fácil. Igual hay una técnica especializada para tocar jazz o para tocar rock, que se toca con guitarras eléctricas y con pajuela. Y todos esos elementos son importantes, pero no son el instrumento. El instrumento solamente se apoya en la técnica para poderse comportar bien. Entonces, cuando tenemos un mal apoyo, normalmente se entiende que las notas no terminan bien. Y cuando no terminan bien, se produce una distorsión de la voz humana. Y entonces una canción que era muy bonita hasta ese momento se acaba de dañar en ese preciso momento en la terminación del sonido. Por eso tenemos que ser muy conscientes, muy conscientes del apoyo y de la energía necesaria. Recuerden que el instrumento necesita una ejecución con mucha energía y por eso los cantantes tienen que tener un estado físico muy bueno para que puedan controlar cómo finalizar una frase con un volumen potente o con un volumen medio o con un volumen piano, pero que les dé para que la voz termine la frase musical como debe ser. Es decir, la voz tiene que adecuarse a la intención de la música, que es lo que nosotros llamamos los músicos la agógica, que es el sentido natural de la música. Por eso hay que conocer entonces cómo se hace un buen apoyo o cómo podemos hacer para que las notas que son muy largas puedan durar el tiempo que necesitamos mediante unos ejercicios de mantenimiento del twang y de la respiración y el apoyo diafragmático. Ese es el tema, digamos que distorsiona y que daña mucho más el sentido de los coros. Inclusive
cuando una persona canta sin acompañamiento instrumental, cuando lo hace a capela, esa persona normalmente tiende a bajarse precisamente por falta del control respiratorio y por falta del apoyo y obviamente donde está involucrado toda la boca, porque en el proceso del canto tenemos que, recuerden que lo hablamos en la charla pasada, para los que no están, pues ya lo remitiremos a esa conferencia para que la puedan ver, pero es muy importante la posición de la boca para producir vocales, para hacerles una precisión, que no haya tensiones y que sencillamente la voz siempre logre su valor estético como es, porque no estoy hablando de una voz dulce. Si queremos producir una voz metálica, la podemos producir, pero que tenga el valor estético de acuerdo con el apoyo que necesitamos darle a esa frase musical. Los coros sufren muchísimo de ese problema. Los directores nos la pasamos la mitad de la vida luchando con la buena afinación cuando termina una obra para que no se baje y la otra mitad con los ataques de las notas, que es nuestro tema siguiente en el día de hoy. Los ataques es, ¿a qué se llama ataque? Ataque es el inicio de un sonido y existen varias formas de ataque. Los ataques a ustedes les puede resultar extraño que le demos ese nombre, ataque, pero yo creo que no podemos nombrarlo de otra manera. Los ataques tienen que ver con la manera como la música se tiene que producir. Yo no puedo cantar un Luce van le stelle de la ópera Turandot, eh, cantando Luce van le stelle, atacar de pronto, Luce van le stelle. Eso no. En cambio, en algunas obras necesitamos apoyar fuertemente, como en el largo al factotum de la ópera Barbero de Sevilla de Rossini. La, que atacan el la 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 la, Fígaro. O cantando una música rock. Cuando uno canta Bohemian Rhapsody de Queen, tiene una manera para atacar esas notas y sobre todo cuando se hacen a cuatro voces, que veo que muchos coros lo cantan en un arreglo con acompañamiento de piano o a veces a capela también, pero tienen que darle, el ataque define el carácter de las obras. Y no solamente eso, el ataque debe ser más consciente que la misma respiración, porque en el ataque se determina el tempo, es decir, la velocidad de la música, y en el ataque se define el carácter de la voz. Ojo, no hay voces feas, no hay instrumentos mal construidos, a no ser que tenga una enfermedad en las cuerdas vocales. Lo que tenemos que tener conciencia es que el instrumento va a lograr los resultados que le proponga nuestra imaginación. Ya les había, la primera frase que yo dije en estas conversaciones cuando empezaron es, el canto o la voz humana es la respuesta a nuestra imaginación. Y nosotros cantamos o hablamos conforme pensamos. Lo que pensamos o lo que queremos expresar a través de la música o a través de la palabra se manifiesta en ese instrumento, pero primero se piensa, primero se elabora en la mente. Es lo mismo cuando uno toca un instrumento, en la intención, que tiene que ver también con el ataque, intención. La intención es el momento previo, inmediato al ataque. La intención tiene que ver con la energía y la energía no significa fuerza desbordada. La energía significa control absoluto de todo. Cuando yo tengo buena energía, es decir, no estoy cansado, estoy con buena alimentación, puedo dar todas mis actividades, las puedo hacer con energía. Y con energía no significa violentamente, vuelvo a decir. Por eso, los ataques en la música es muy importante que los tengamos controlados, pero sobre todo porque en el canto o en la palabra hablada tenemos que decirlos mediante consonantes y vocales. Y las vocales y consonantes se pueden deformar en ese ataque. Pero ojo, un ataque realmente es con el aire bien manejado. Si no tenemos el aire bien manejado, es imposible
hacer una nota antes de reunir la suficiente energía del apoyo, ¿recuerdan? O sea, de la expiración, para poder producir. Antes de cantar una nota, tenemos que ser conscientes del valor respiratorio y de la intención necesaria para poder cantar esa nota. Ojalá los coros nuestros entendieran eso y tendríamos coros maravillosos, porque voces muy bellas hay aquí, realmente. Voces muy buenas hay. Hay una manera de hacer el ataque, hay unos ejercicios y es aspirar, retener el aire y hacer pa, 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 y utilizando diferentes consonantes. Sí, sí, sí. ¿Recuerdan cuando el director levanta sus manos y da la entrada? Ese momento es el ataque. Por eso a los directores les recomiendo siempre, si no tienen batuta, que normalmente en los coros no se dirige con batuta, aunque hay una técnica inglesa en donde se dirige con una batuta mucho más pequeña, pero a mí me ha gustado mucho la simbolización del ataque o la comunicación con el coro del ataque a través de esto, de este gesto. Yo creo que ahí lo pueden ver perfectamente. Este gesto marca el momento en que todo el mundo tiene que atacar. Y este gesto marca el momento en que todo el mundo tiene que terminar. Pero el director o el cantante solista o el conversador o el que está contando la historia o está diciendo el cuento, tiene que aprender a controlar, a preparar mentalmente cuál es el apoyo necesario que garantice que los ataques sean saludables. Y saludables, ¿qué tiene que ver eso con la voz humana? Pues cuando hacemos ataques saludables, estamos permitiéndole a nuestras cuerdas vocales tener una temperancia o un calentamiento o digamos, un trato, un cuidado que es necesario para que el instrumento perdure a través de los años. Miren que lo que primero cuando envejecemos realmente, si no hay un control de la voz humana, como lo tenemos que tener, si no hay una conciencia del instrumento, las personas empiezan a hablar con el vibrato y cómo es. Yo tengo un ejemplo. Eh, Hace como 2 años que pasó un incidente por allá en el poblado en un restaurante, me encargaron que compusiera una canción que hablara de lo que le había pasado a ese músico callejero. Y los músicos callejeros o los campesinos no tienen como el control de, de, de eso que les estoy hablando a ustedes. Y me dio por escribir, a ver si lo encuentro por aquí la grabación y se las pongo para que se rían un momentico y hagamos un breve, eso estás aquí. Aquí está. La canción se llama Aquí no. Y yo estoy fingiendo cómo canta una persona que no tiene control del diafragma, de la apoyatura y que no sabe pronunciar las vocales porque las pronuncia conforme al estilo de cada región del mundo. Los paisas hablan de una manera pues muy apaisada con la conversación. Miren esto. Mi nombre es José María, toco muy bien la guitarra y canto bellas melodías. Yo solo vine a cantar y acompañar el almuerzo. Aquí no, es una letra bonita y solamente tiene un verso. Yo no vine a molestar, me paso de mesa en mesa, canto siempre mis canciones mientras la gente almuerza. Aquí no. Yo no vine aquí a almorzar, aquí no me gusta molestar. Bueno, ese es un ejemplo de la voz que se va envejeciendo. Entonces miren que todas las personas que pasan determinado rango de voz, inclusive gente muy joven, empiezan a hablar con demasiado vibrato incontrolado, pues que no se puede controlar. Y esa práctica hace que se pierda realmente el ataque y la terminación de las palabras. Normalmente las personas se diferencian en su edad por la voz también. Y eso tiene que ver con la energía, porque la energía se va perdiendo y más en la voz humana, allí aparecen todos estos fenómenos que nos impiden desarrollarse muy bien. Voy a resumir esta primera parte de esta manera. Un ataque
es es justo el inicio de una nota. El ataque está totalmente ligado al apoyo. Si no hay un buen apoyo, no hay una seguridad de una ejecución saludable de la nota. Y atacar una nota en un modo vocal no significa que, que haya que seguir cantando en el mismo modo vocal. Uno puede cantar de una manera, atacar una nota y uno puede cambiar el modo vocal. Lo hacen muchos los que cantan boleros y los que cantan canciones muy románticas, que atacan de una manera, eso lo hacen inconsciente y después retoman su estilo vocal. Si eso tuviera un control del instrumento, sería una cosa maravillosa. ¿Hasta aquí alguna pregunta o no? ¿Cómo vamos? No, maestro, no tenemos ninguna pregunta, pero quiero contarte que tenemos personas desde Sincelejo, no, desde Sincelejo, perdón, desde México también nos están acompañando. Eh, bueno, tenemos de varias partes ya metidos en este cuento del conversatorio. Desde Cali, también veo gente conectada aquí. Cali también nos está Desde acompañando. Sincelejo, desde México, diferentes partes de México, ¿no? Hay varias personas de México aquí. Bueno, Sí, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar ahora del tema del volumen. Ay, ese tema sí que es bien importante, porque del punto de vista de la estética del canto, un mal volumen, y un mal volumen quiere decir un volumen siempre exacto durante todo el tiempo que permanece quieto, es un volumen, es una voz que agota, y no solamente a quien la escucha, sino a quien la produce. Los cantantes que tienen esos vozarrones grandes, porque tienen demasiada energía, esas personas realmente con el tiempo terminan perdiendo, si no tienen una buena técnica, toda la capacidad que tienen en su voz. Pero yo creo que lo más importante de la música es aprender a manejar la dinámica. Y la dinámica tiene que ver con esos valores de volumen que debe tener una frase musical, como lo tiene también la voz hablada. Dependiendo de la manera como uno utilice su voz, puede comunicar y puede decirle a las personas realmente cómo encontrar el modo para que alcance el volumen apropiado en cada momento. Mi consejo es, nunca cantes en un volumen potente sin que te permita realizar un apoyo vocal elegido. Es decir, si yo empiezo a cantar a todo volumen, lo que está sufriendo es el instrumento. Las pobres cuerdas vocales se cansan, se aburren y empiezan a presentar problemas muy graves, pues que realmente no nos conviene a ninguno de nosotros. La intensidad, vuelvo y les digo, tiene que ver mucho con el decreciendo y con el crescendo, que son términos musicales que utilizamos para aumentar el volumen, el crescendo o para decrecer. Y eso tiene que ver con la intención de lo que vamos cantando. Nosotros nos tenemos que asegurar siempre que para un menor volumen en el canto tenemos que tener mayor apoyo, es decir, mayor control de la expiración. Lo mismo, para cantar sonidos muy agudos o muy graves, también tenemos que hacer mejor apoyo. Entonces vamos encontrando algunas cositas que nos van a ser muy importantes en el momento de atenuar la voz. Cuando a uno le dicen cante sottovoce, es decir, a voz muy baja, como contando un secreto, cuando se canta así, hay que tener un apoyo mucho más fuerte, mucho más sensible y mucho más consciente. Cuando uno canta más fuerte, no hay que tener tal apoyo. La potencia de la voz la expulsión del aire y la velocidad. Y eso digamos que afecta, digamos, la salud de la voz humana, de las cuerdas vocales, si no se hace con control, porque también tenemos que aprender a tener una práctica de producir sonidos fuertes con constricciones controladas, no incontroladas,
que se acuerdan cuando pegábamos el grito de allí estábamos perdiendo toda la constricción y las cuerdas vocales sufren. Sin embargo, cuando uno las controla, como ¡oh! ¡Oh! Allí estoy ejerciendo un control sobre las cuerdas vocales y sobre el sonido que se produce. Por eso, una buena manera de cantar pianísimos y hacer crescendos y hacer decrescendos es hacer el ejercicio de cantar como hacían los italianos en el siglo pasado, que lo enseñaban mucho en las escuelas de canto italiana, con una vela, cantar con la llama al frente sin apagar la llama. Y entonces te obligaba a cantar muy piano para que la llama no se apagara, porque cuando producías un sonido muy fuerte se iba volando. Ahora con el tema del coronavirus, pues bueno, el tapabocas les va a ayudar a eso, pero realmente también es el control de la salivación, de la lengua y de la pronunciación de todas las vocales y de las consonantes. Yo creo que para el ataque y para la atenuación de las notas, para la atenuación de las notas, sí es importante reunir el apoyo suficiente, que es la energía de la que les estaba hablando, para el control del volumen, mucho más tenemos que hacer eso. Entonces, miren cómo todo lo vamos centrando en el apoyo, en la respiración. Y cuando hablemos de la afinación y cuando hablemos del instrumento, cuando la gente, los maestros señalan que tal persona es muy desafinada, es porque no le han encontrado, digamos, los espacios adecuados, el maestro, o los momentos de confort para la voz, para que empiecen a partir de ahí a desarrollar el aprendizaje del manejo de las cuerdas vocales, porque recuerden que los sonidos agudos se producen cuando las cuerdas vocales se elongan, se estiran, y los sonidos graves cuando las cuerdas vocales se acortan. Y eso tiene un entrenamiento que es el twang necesario, así se les llama en el término del canto, twang. Pero realmente nosotros también tenemos que aceptar que hay voces privilegiadas que por naturaleza tienen sonidos muy graves. Por ejemplo, en una región, ahora me acuerdo, una región del mundo, los pescadores cantan una nota muy grave, los pescadores de perlas, ahora me acuerdo de la región, y ellos contratan cantantes profesionales, generalmente tenores, para cuando ellos van haciendo el canto eh, ritual, el canto ritual, en el momento de la pesca de perlas, un tenor les va haciendo una melodía. Estuve tratando de buscar el ejemplo ahora para ponérselos en YouTube, pero no lo encontré desafortunadamente, pues, pero caí en la cuenta realmente tarde. Voy a resumir esta parte, perdón, que tiene que ver con el volumen. Entonces, tenemos que aprender a reconocer nuestros niveles de volumen en la voz, niveles de 1 a 10. Imagínenlo ustedes. No puede cantar fuerte. En un coro, por ejemplo, encontramos personas que cantan muy fuerte por naturaleza, porque tienen una potencia exagerada, y otros que tienen una voz muy delgadita, muy calla, muy poquitica. En Colombia hay un tenor famoso que yo creo que vive en Europa, que fue médico, se llamaba Alejandro Ramírez. Era un tenor de una voz hermosísima, hermosísima, pero tenía una voz, como dicen los músicos, una voz muy pequeña, muy chiquita. En cambio, por ejemplo, aquí en Colombia, también en la época de la ópera, vino Sergio Daniel y Vicente Sardinero, que eran unos barítonos. Uno venía de Venezuela, Daniel, y que había estudiado en Europa, y Vicente Sardinero, tal vez el cantante más importante que ha venido a Colombia en la historia. Y Vicente Sardinero tenía una potencia que controlaba los volúmenes desde un piano hasta un fortísimo. Y miren que hoy, en los teatros que tenemos, realmente lo que pasa es que a los cantantes y a los coros ya les ponen amplificación, como en el Teatro Metropolitano, porque son teatros muy grandes, son salas de 1.500 a 2.000 o 3.000 personas, y necesitan amplificar esos volúmenes. Entonces, mi consejo es que realmente tenemos que aprender a conocer los niveles de volumen que cada uno tiene. Y también tenemos que aprender a producir los niveles de volumen metálico, o de volumen que no sea tan metálico, sino semimetálico, o de un volumen neutro. Les recuerdo que el pianísimo y la atenuación, es decir, el nivel de decrescendo, necesitan un control de respiración mucho más fuerte. El crescendo
Y el decreciendo son el aumento gradual del volumen y el decreciendo la disminución gradual del volumen. Y requieren mucha energía de apoyo. Ojo, los que cantan música popular, de ustedes que yo sé que varios cantan boleros, tangos o baladas o música tradicional colombiana. Si a eso le ponen el elemento de la dinámica, es decir, del control de volumen, o nuestro amigo que está en México le da por cantar una canción peruana o una ranchera allá en México, al doctor Manrique, yo creo que vamos a encontrar una dulzura y una manera de cantar mucho mejor. Solamente hagamos unas pequeñas referencias. Váyanse ustedes a los cantantes cubanos, a ese Compay Segundo o a las cantantes famosas. La gente no sabe y a veces ellos no se dan cuenta que los niveles de volumen son los que hacen la obra mucho más bonita, de un valor estético mucho más grande. Pasemos de tema. Otro tema que les anuncié hoy, por eso los estoy dividiendo rápidamente en conversaciones de 7 o de 8 minutos cada tema. Vamos a hablar de los registros de la voz. Un registro es un intervalo determinado de notas. El registro es una palabra convencional que hace una referencia pues como a la zona tonal y no tiene nada que ver el registro ni con el volumen ni con la forma de cantar. Yo he visto la confusión en muchos cantantes que utilizan el término registro con muchos significados diferentes. Algunos se refieren a la tonalidad, otros al color del sonido y algunos al volumen. Yo, para evitar confusiones, les voy a decir que cuando hable de registro yo me voy a referir a tonalidad, a tono o tonalidad. Cuando yo me refiero a volumen, voy a usar el término volumen. Y cuando me refiero al color, usaré el término color del sonido. Porque de ahí vienen una cantidad de términos que es una herencia que nos llegó de los italianos cuando hablaban que la soprano coloretuda, coloratura. Coloretuda, me acuerdo de un chiste, pero lo mencioné a nivel de chiste. Que había una soprano aquí en Medellín muy famosa que se pintaba mucho y la gente le decía, llegó la soprano coloretuda. Bueno, pero bueno, no, y entonces hablan del tenor dramático, del bajo profundo, del tenor lírico. Mejor dicho, hay una confusión de temas en la terminología y yo creo que la especialización del lenguaje es lo que nos va a hacer comprender mejor el instrumento que tenemos. Las cuerdas vocales funcionan como cintas elásticas. Cuanto más se estiran, las notas son más agudas, ya lo dijimos. Y cuanto más se acortan, también las notas son más graves. La división en registros no es más que un nombre dado a una división tonal, que no tiene nada que ver con el uso de la voz. Entonces, yo creo que tenemos que entender que la voz humana tiene una extensión muy grande que yo puedo diferenciar en 5 zonas de voz, que la gente llama registro, ya les dije. Sin embargo, hay algunos teóricos que dividen las zonas en 2, 3, 4 o 7 zonas y reciben un número específico. Entonces, en lugar de yo hablar de subregistro, ahí, en ese caso, voy a hablar de una zona ultra grave de la voz. Entonces, vamos a tener una zona en donde los hombres pueden bajar y cantar un la 1 del piano, una nota muy grave. Eso lo encuentran ustedes en Rusia y en muchas regiones. Cuando hablemos de la voz de pecho, voy a usar la zona grave de la voz. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque cuando yo produzco un sonido grave, utilizo los resonadores del pecho. Y cuando yo hable de un registro mixto, voy a hablar de la zona media de la voz, en donde utilizo parte de la cabeza y parte del pecho. Y cuando hable de un registro mucho más agudo, voy a hablar de la voz de cabeza puro. Y la última zona que yo llamo es el registro silbido o el registro sobreagudo de la voz, que se logra mediante efectos que en los hombres se llama falsete, en las mujeres sencillamente se llama voz de cabeza. Y eso es un ejemplo muy claro. Pueden escuchar el aria de La Reina de la Noche
de la ópera La flauta mágica de Mozart, y allá encuentran tararán, pa, 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 pam, tararán, pa, pa, esa voz, ese silbido de esa soprano que es bellísima, es una de esos casos. Hablemos de la primera. Es conocida la voz ultra grave de la voz. Es un registro muy, muy por debajo de las frecuencias que normalmente nosotros encontramos. Esa voz es en la isla de Bahrein. Bahrein es donde están los pescadores de perlas. Allí es donde existen esas personas que tienen esa zona de la voz muy grave, que casi que es imperceptible, pero que llena, pero que suena y vibra. Es la voz más grave que se conoce en el mundo. De ahí sigue, y esa voz tiene que ver con este do. Esa nota no la puede cantar ninguno de nosotros. Si hay alguien que la pueda cantar, por favor, Edwin o cualquiera que la quiera cantar, cántelo. Bueno, esa voz no existe. Para las mujeres sería esta. Esa mujer que cante esa nota. No, yo como hombre la puedo cantar. Do. Pero que una mujer cante esta voz es muy difícil. También se encuentra en las estepas de Rusia. Allí existen mujeres que son capaces de cantar esa voz. Y muchas veces en los coros rusos, que cantan, casi siempre los coros rusos han sido famosos por los hombres, ya cantan mujeres también haciendo esos papeles de la voz muy grave. Bueno, Maestro, señora, ¿cómo es? ¿Cuál es la nota? es un do, este se llama el do 3 del piano. En Es cambio, do. no, pero ¿Así? mira que no estás cantando este. Cántalo. No, Do. ahí hay una octava, mejor dicho, realmente no es el do que estás cantando. Cántame esto. Do. Do, cántala. Do. Do. Ay, No, no, qué horror. tú la cantas una Do. octava arriba de la mía. Dale, dale. Lo que pasa es que, no, tú crees que cantas la nota el do, este do 3, pero realmente lo estás cantando una octava arriba de la nota mía. Do. Can, Do. esa puede ser, do, pero es difícil. Do. Tú Sí, o eres sea, es bien abajo. Do. Isabel. Isabel. Bueno. Do. Uy, pero hasta ahí Do. nomás. Do. Sí, me hiciste acordar del chiste de los dos vecinos rusos, que cantaba el tipo do, y el otro que lo oía y no podía cantar la nota, ensayaba, y cuando por fin dio la nota, fue y le tocó la puerta y le dijo, "Ja, ya doy su nota, vea, do", y el otro le contestó, sí. Bueno, Perdón. ese es un chiste malo para que nos ambientáramos un poquitico aquí. Sigo, la otra zona de la voz, la voz media, que es conocida como el registro medio. Para las mujeres va del do, digamos, del do 4 al do 5. Esto. Y para los hombres va del do 3 al do 4. Esa es más o menos la estructura de ese registro, de la voz media. Esos sonidos se producen en la cabeza, perdón, en el pecho normalmente, y los más agudos ya en la cabeza. Por eso se llama la zona de media de la voz o voz mixta. La aguda, que es conocido como registro de cabeza, para los hombres se llama falsete y va, para las mujeres va del do 5 al do 6. Es decir, esa es una voz de cabeza muy agudo. Y para los hombres va del do 4 al do 5. Ese es para los hombres, que los hombres tienen que cantarlo con el falsete. Por ejemplo, cantar esta nota. El do 4. Y el otro. Do. Y si canta con falsete. Ese es el falsete en el do 4. Por eso a los hombres se les produce ese sonido así. Y hay una zona reconocida como el registro sobreagudo, que es un falsete de silbido. Yo no sé si ustedes conocen una técnica que se desarrolló en los países
eslavos, que se llama el overtone, que es producir dos sonidos al mismo tiempo. Mientras yo voy produciendo un sonido, al mismo tiempo voy produciendo un sonido que es un silbido como una flauta. En mi coro, algunos integrantes de mi coro lo han desarrollado el overtone y lo han desarrollado porque yo les he pedido para algunas obras que hemos montado pues en nuestro trabajo con el ensamble vocal de Medellín. Es muy difícil. Bueno, el sonido resultante de la octava más aguda del hombre se llama flageolet. Yo lo conozco como el sonido del silbato, del silbido, que es muy difícil de verlo. Las cuerdas vocales se estiran al máximo. Todo esto que les estoy diciendo de los registros de la voz es posible lograrlo controlando la longitud de las cuerdas vocales. Y para eso hay que hacer ejercicios. Todo necesita desarrollarse con ejercicios. Pero primero conocer esto que estoy diciendo. Si todos conociéramos este instrumento musical, no tendríamos tantas dificultades y tanta pérdida, digamos, de brillantez y de esplendor y de sacarle provecho al instrumento hermoso que nos ha acompañado toda la vida, que es la voz humana. En resumen de esta parte, les tengo que decir que el registro es solo un nombre que le da un nivel, le da un intervalo determinado a las notas y no tiene que ver nada con el sonido de la voz ni la forma de cantar, que hay diferentes transiciones vocales que uno puede pasar de un registro a otro y eso se llama la nota de paso, la nota de quiebre, que presenta dificultades y que para eso existe la técnica vocal para solucionar eso. Hablamos de la zona ultragrave, de la zona grave de la voz, de la zona media de la voz, de la zona aguda de la voz, sobreaguda de la voz. Y para evitar confusiones, dijimos finalmente que los sonidos para utilizar y determinar estos registros son los sonidos del piano. Y hablamos del do 2 o del do 3 o del do 4, del do 5, do 6, para determinar entre qué momentos están esos registros. Estas zonas de entrenamiento hay que determinarlas muy bien porque de ahí van a lograr muchas cosas. Hay un tema que yo quisiera como que lo abordáramos con tranquilidad, que es el tema de la extensión vocal y los tipos de voz. Y se las voy a decir rápidamente. A los niños o a los que están en la pubertad no podemos exigirles cantar sonidos que no son posibles dar. Y es una equivocación de nuestros maestros. Cuando le enseñan, cual Fray Santiago, a un niño cantándolo en este registro, cuando normalmente el niño no le da. O sea, al niño habría que, como tiene, es una pequeña flautica que tiene en su laringe, tendría que cantarse por lo menos aquí. O sea, un registro mucho más cómodo para el niño. Y eso tiene que ver mucho con la salud de las cuerdas vocales. Y cuando las personas están cambiando de voz, especialmente los hombres, aunque las mujeres también, es decir, las cuerdas vocales se engrosan un poco y se estiran un poquitico, yo les voy a dar unas medidas. Cuando un niño nace, miden sus cuerdas vocales 3 milímetros de largo. Al año ya doblan su longitud llegando a unos 5.5 milímetros. Durante los 12 o 14 años siguientes pueden alcanzar 9.5 milímetros antes de la pubertad. Y luego, posteriormente, ya las cuerdas vocales van alcanzando unos tamaños que son muy importantes. En la pubertad, digamos que las cuerdas se alargan más o menos unos 10 milímetros y alcanzan hasta entre 17 y 24 milímetros. Esos cambios son muy rápidos y los chicos no controlan muchas veces la voz y se les salen gallitos. ¿Se acuerdan lo que llamamos gallitos o notas falsas? Es por eso. Las niñas en la pubertad alcanzan menos extensiones, alcanzan entre 12 y 17 milímetros las mujeres. Y digamos que la manera uniforme para crecer son como 4 milímetros normas en las mujeres. Pero cuando los hombres y mujeres no tienen un tratamiento adecuado en ese proceso de cambio de la voz, les generan problemas en el tracto vocal y
precisamente en los músculos constrictores de las cuerdas vocales que impiden que tengan un sonido bonito y adecuado. Eso fue rápidamente sobre eso. Las voces de los mayores, ya expliqué ahorita, a los ancianos se les pierde por la energía, más por la energía que por la voz, el, el color y, digamos la temperancia y por falta del control. Pero realmente una buena voz puede conservarse toda la vida. Y ahora sí tengo que mencionarles rápidamente los tipos de voz, que son la soprano, que es la voz femenina más clara, mezzosoprano, que es un poco más oscura la voz, la contralto, que es una voz muy oscura de las mujeres. En los hombres, el tenor, una voz muy clara, el barítono, una voz más amplia. Mire que la mezzosoprano y el barítono tienen una tesitura, un registro mucho más amplio que normalmente tienen los bajos o los tenores o las contraltos y las sopranos. Casi siempre en los coros no tenemos ni sopranos, ni bajos, ni tenores. Mejor dicho, sí tenemos tenores. En los hombres tenemos muchos tenores en Colombia. En cambio, en Colombia tenemos muchas mezzosopranos, pero no sin formación. Es decir, está el instrumento que hay que formarlo. Una cosa es formándolo y tendríamos un control coral perfecto. Es muy importante que los directores de coro aprendan a agrupar las voces como debe ser. Y para eso, pues, eso es un curso, ese es otro curso completo sobre la preparación y la formación coral y la técnica de formación coral. En el mundo clásico las voces se llaman, como ya les dije, soprano, mezzosoprano, alto y tal. Pero en la música popular no tienen esa denominación. Uno no puede decir que Freddie Mercury era un tenor. No, era un cantante. Era un cantante y para mí mi preferido, pues, era un preferido mío. Me encantaba además. Bueno, ya saben que en la pubertad, las cuerdas, antes de la pubertad, las cuerdas van creciendo, en la pubertad tienen un crecimiento, digamos, más determinado, y ya a partir de ahí las cuerdas conservan la extensión hasta la muerte de cada persona, que puede llegar en la voz adulta de las mujeres entre 12 y 17 milímetros y en los hombres entre 12 y 24 milímetros. Ese es el resumen de esta parte. Vamos a hablar ahora de la afinación, pero ya no tenemos tiempo. Entonces, para nuestra próxima charla voy a hablarles de la afinación, del tema de no tener oído musical, de la solución de los problemas que tenemos con todo lo del apoyo y con todo lo de la terminación bien de las notas, las constricciones incontroladas o el abrir demasiado la boca, todos los problemas que hemos venido mencionando. Hay una listica y vamos a tratar rápidamente en la próxima charla de eso, para que ya en la otra conferencia de mucho más arriba empecemos a hablar de los 4 modos vocales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro todo? Sí, maestro, pues yo Sí, creo maestro. que por Aquí hay una acá el pregunta. señor Carlos Aquí Manrique tiene una pregunta. Carlos, adelante. Abre el micrófono, Carlos, por favor. Listo. Sí. Buenas noches, Jorge Hernán. Tenía una consulta, una confusión. ¿Las cuerdas vocales son longitudinales a la garganta o son transversales, radiales? Excelente pregunta, Carlos. La vez pasada, en nuestra charla pasada, estuvimos explicando eso. Son transversales, no son longitudinales. Y además las cuerdas vocales no son como las cuerdas del violín o de la guitarra, son unas membranitas. Inclusive se habla también de unas cuerdas vocales falsas, que son otras membranitas que inclusive la misma mucosa que está rodeando las cuerdas vocales. La doctora Consuelo Roldán en nuestra charla pasada nos hizo una explicación sobre ese tema. Pero gracias. ¿Tienes otra pregunta? Ahí veo que tienes otra. Sí. No, eran solamente aclarando esto, entonces son como discos, como si fueran discos. Están mírame, tú tienes lo que llaman la nuez, la nuez, Sí. la manzana de Adán, creo que la llaman así. Sí. Eso es una protección que tienen las cuerdas vocales. Justo detrás de la manzana están las cuerdas vocales. Justo, porque ahí está el cartílago aritenoides, que está apoyando al cartílago cricoides, que es de donde están insertadas las cuerdas vocales. Correcto. Entonces, todas aquellas analogías que se hacen como si es que fuera un palo de guitarra con cuerdas, pues no existe. No, eso no.
Eso no funciona así. Eso es una imaginación que se hace la gente. Correcto. Jorge, ¿Sí, señora? sugiero que busquen en YouTube cualquiera de los videos. Yo les compartí algunos a través de Víctor, pero hay múltiples videos que te enseñan la anatomía de todo el sistema fonador y te lo enseñan en vivo y en directo a través de una laringoscopia, a través de Sí. un sistema de fibra óptica, te lo muestran para que haya una comprensión mayor de eso. Sí, Víctor va a subir esos videos a nuestra red, de manera pues que estaremos pendientes. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo, yo creo que no tenemos más preguntas, maestro. Agradecerte mucho el espacio e invitarlos para que nos acompañen el próximo jueves para que hablemos un poco de la afinación y el oído musical y todos estos otros temas que nos alcanzas a exponer. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Chao, chao, chao. Es bacano, me gusta.